¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente con Diego Merino, ya lo conocen de esta serie de los filósofos malditos, y ahora está haciendo un poco de estudios orientales, también malditos. Algo así. Y nos va a hablar de la filosofía del Chuang-Tzu. Y bueno, pues sin más, me gustaría preguntarte qué es esto. Claro. Bueno, primero que nada, como siempre, es un gran placer estar en el canal del filósofo. Te agradezco enormemente la oportunidad. Y pues sí, efectivamente no es un giro tan radical en el sentido de la malditez, porque perdón, el pensamiento del Chuang-Tzu es subversivo y transgresor también para el pensamiento chino. A lo mejor no es tan encarnizado como el Marqués de Sade, Chorán o Caraco, pero de algún modo irrumpe fuerte en la conciencia de la época. El Chuang-Tzu, para empezar, es un pensamiento filosófico chino. Podríamos decir que el Chuang-Tzu es la obra de Zhuangzhou. La figura de Zhuangzhou cumple del 350 más o menos al 280 antes de Cristo, y esto también depende de muchas análisis y muchas lecturas, porque de entrada, como sucede con muchos pensadores de la época, y no nada más en China sino en todo el mundo, pues se pone en tela de juicio su existencia, ¿no? Pero vamos, existe una obra que se llama Chuang-Tzu y que se atribuye los capítulos interiores, la primera parte del libro, a Zhuangzhou. Ahora, eventualmente iré desarrollando en qué consiste la obra, pero me parece que para poder introducir al público del filósofo al pensamiento del Chuang-Tzu, lo mejor será circunscribirse al famosísimo cuento del sueño de la mariposa. En el sueño de la mariposa está la piedra angular de la ética del Chuang-Tzu, de la ética taoísta del Chuang-Tzu. Sin embargo, no podemos ignorar el entramado general, y tocaré algunos puntos al respecto, pero me centraré solamente en este. Habría que hacer varias acotaciones antes sobre el contexto filosófico de la época. De entrada, pues Confucio ya ha irrumpido y ha generado todo un paradigma de pensamiento que hasta el día de hoy pues sigue estando vigente en China, en mayor o menor grado por ser una cuestión turística o porque realmente hay gente que se arraiga a este pensamiento. Pero vamos, cuando digo que es vigente es porque hay gente que todavía lo estudia, hay gente que todavía incluso lo vive, y hubo, bueno, grandes problemas en el siglo XX con respecto a este tipo de pensamiento, pero en su momento Confucio, el maestro Kongzi, propone una filosofía que es necesario aquí hacer un poco de mención sobre si es una religión o es una filosofía, y sobre eso también hay todo un entramado en el que no quisiera yo entrar porque me parece que es una discusión obsoleta. Tal cual podría yo decirlo así. Me parece ocioso seguirse preguntando si el Chuang-Tzu, el Lao Tzu, Confucio, Mencio, entre otros, es filosofía, es pensamiento o es religión. Porque creo que aducir que no es filosofía sino pensamiento, o verlo como religión en el sentido despectivo, pues es un paradigma eurocéntrico, ¿no? Si no cumple con las características establecidas por la filosofía occidental o sobre todo europea, no es filosofía sino pensamiento. Entonces quisiera yo deslindarme de eso y reconocer que es un tipo de pensamiento de filosofía. Es un pensamiento filosófico específico, y aunado a esto, pues reconocer también que hay una serie de elementos religiosos, pero no es una religión como lo podría entender Occidente. Efectivamente tiene Occidente los tres pilares fundamentales para erigirse como religión: un Dios, un texto sagrado que habla sobre ese Dios, y una serie de rituales basados en ese texto conforme a ese Dios. En Oriente, como sucede con el budismo, el taoísmo, el confucianismo, no existe una figura divina como tal, como lo entiende la tradición abrámica, pero sí podemos hablar de religión.
Hay un pensamiento que me resulta muy interesante, que es el de Juan Galván Paulín, donde el maestro Paulín sostiene no es que sea una filosofía o una religión, sino que es una filosofía religiosa o una religión filosófica. También esto se podría prestar a muchos elementos, pero quisiera yo circunscribirme a una cuestión meramente académica. En un lugar común, dentro de la academia, en estudios sinológicos, hay un taoísmo filosófico y hay un taoísmo religioso. El taoísmo religioso será aquel que se haga de una serie de prácticas donde la longevidad o la vida eterna es lo más importante. Una serie de prácticas con respecto a la dieta, los ejercicios, la sexualidad, que buscan hacer el cuerpo lo más viejo posible y en el mejor de los casos alcanzar la inmortalidad. Y para eso está el Qigong, está el Tai Chi, una serie de artes marciales que facultan el cuerpo, y hay una serie de espíritus que se circunscriben a todas estas formas y ayudan al individuo a que alcance estos objetivos. El taoísmo filosófico difiere sobre todo en la cuestión de la vida eterna, porque entiende que el proceso natural de la vida implica la muerte. Entonces no hay necesidad de alargar la vida más de lo necesario ni vivir eternamente, porque eso sería contrario al flujo de la naturaleza, al Zhiran o el Dao. Digo no porque sean análogos o sinónimos, sino porque están estrechamente relacionados. Y en este tenor quisiera yo tocar el Chuanzi, un poco del Lao Tzu o el Dao de Jing, más famoso por este nombre, en el sentido de un taoísmo filosófico, es decir, deslindándonos de las prácticas místicas, alquímicas, esotéricas, y circunscribirnos solamente a este pensamiento en donde hay un planteamiento muy distinto a cómo se plantea la filosofía en Occidente, incluso para la época, pero que está siendo susceptible, o mejor dicho, asequible a un pensamiento, no necesariamente implica una gnosis que nos faculta la entrada al Tao. Por supuesto, estoy siendo arbitrario en este juego de categorías, pero bueno, dicho eso, quisiera explicar un poco entonces en qué consiste el Chuanzi escrito por Chuanzhou. El Chuanzi es un texto que, como he dicho ya, posee un capítulo interior, capítulos medios y misceláneos. Estos tres capítulos son, digamos, tres grandes libros subdivididos en capítulos, en parágrafos, en poemas, en historias, pero se aduce la autoría de Chuanzhou, que es el filósofo del que se ha dudado la existencia, del que he dicho que ya comprende este periodo de tiempo antes de Cristo o antes de la era común. Solo los primeros capítulos, los capítulos interiores, se reconocen como autoría de este. Los otros son más bien recopilaciones de las enseñanzas de sus discípulos y aprendizajes y demás, ¿no? Entonces me voy a centrar solamente en los capítulos interiores, y en específico al final del apartado 2 del libro 1 viene el sueño de la mariposa. En español hay muchísimas versiones y es probable que el fragmento de la mariposa sea el más estudiado de todos los momentos del Chuanzi. De todas las traducciones en español que existen, la que a mí más me gusta es esta de Pilar González y Jean-Claude Pastor Ferrer, porque Ferrer es un sinólogo respetado y conocido, y Pilar González es una poeta. Juntan en los conocimientos sinológicos y de traducción del chino clásico al español, porque esta traducción es directa del chino al español, junto con la maestría y sensibilidad de Pilar, poéticamente hablando, y surge una traducción muy bonita, muy amena, sin sacrificar profundidad y erudición. Y en el subcapítulo, digamos 7 del apartado número 2 de los capítulos interiores, para el corolario, viene el sueño de la mariposa y dice esta traducción: una noche, Chuanzhou soñó que era una mariposa.
revoloteando feliz y contenta de serlo, pero no sabía que era Zhou. De pronto, Zhou se despertó, sorprendido de ser él mismo, y ya no sabía si era una mariposa que soñaba ser Zhou o Zhou que soñaba ser una mariposa. Esta mariposa y Zhou hay una diferencia. Eso es lo que se llama transmutación de todos los seres. En este apartado del sueño de la mariposa hay encerrada toda la cosmología del taoísmo filosófico, del Chuanzi, la epistemología y la ética. Ahora, cuando utilizo estas categorías, quisiera entenderlas más en el sentido de disciplina, metafísica, ontología, ética y epistemología. No quisiera que se viera como una forma de occidentalizar el pensamiento de Chuanzi. Son disciplinas en las que todo pensamiento humano es susceptible. Todo el pensamiento humano es susceptible de entrar a estas disciplinas. Tiene una cosmología específica, una teoría del conocimiento específica y una exhortación al modo de actuar específico. Por eso no veo yo ni arbitrario ni negligente hablar de epistemología, metafísica, ontología china. Perdón. En el taoísmo, ni en el confucianismo, ni en el legalismo, cada uno con sus acepciones específicas. Pero no trato yo de occidentalizarlo, sino que solo quiero esquematizar el pensamiento. Y en este tenor podemos hablar de que Chuanzi es un filósofo que se ha connotado como taoísta. Él no se reconoce taoísta en ningún momento. Él habla del Dao o Tao en más de una ocasión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el carácter de Dao o Tao lo hablan todas las escuelas de pensamiento anteriores incluso a Lao Tzu, el Dao de Jing. Confucio, Mencio, el I Ching hablan de Tao. Para eso hay un texto interesantísimo, el Dao en disputa de Graham, en el que se hace un muy largo análisis de cómo ha cambiado o cómo cambia en este periodo filosófico muy rico la categoría de Tao. En el caso de Chuanzi, él no se reconoce taoísta, pero cuando se hace un análisis de todas las escuelas de pensamiento por obra de Suma Qian, mete a Liezi, a Lao Tzu y a Chuanzi en la misma categoría como taoístas. ¿Por qué? Porque cumplen con ciertas situaciones en las que coinciden o coquetean con la idea del Tao bajo una misma estructura, pero ninguno de ellos se considera propiamente taoísta. Pero vamos a dejarlo así, académicamente hablando. Chuanzi es taoísta, pero tiene un taoísmo muy distinto al del Dao de Jing y al del Liezi. Cuando hablo del Dao de Jing o del Lao Tzu, estoy hablando del mismo texto, del mismo autor. Cuando hablo del Liezi, hablo del autor, pero también de la obra. Hay una tendencia en esta época a reconocer la obra con el nombre del autor. Y sobre esto, bueno, toda la estética china da testimonio, pero no vamos a entrar en detalle. El punto es que el sueño de la mariposa inserta la cosmología del Chuanzi, la revelación de cómo conocemos el mundo y finalmente la exhortación. Es decir, para atender a este entramado, el sueño de la mariposa lo que va a hacer es hablarnos de cómo se da la naturaleza, cómo deviene el universo entero, cómo lo conoce el ser humano y cómo termina actuando acorde a. La hipótesis entonces es que el pasaje del sueño de la mariposa encierra toda la ética del taoísmo por entero del pensamiento de Chuanzi. Ahora, ¿cómo se desarrolla o cómo podemos involucrar esta situación? En el momento en el que Chuanzi se queda dormido, sueña que es una mariposa, revolotea feliz y demás, despierta y duda: ¿soy el filósofo que ha soñado ser una mariposa o soy una mariposa que está soñando que es un filósofo? A esto llaman la transmutación de todas las cosas. Habría que desmenuzar el pasaje. En un primer momento, la mariposa cumple con las condiciones del mundo
de la vigilia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la mariposa está volando, no está nadando ni se está arrastrando, sino que está volando como vuela en la vigilia. El primer momento es cuando termina Chuang-Tzu sosteniendo que a esto llamamos la transmutación de todas las cosas, es que toda la naturaleza está en constante cambio. Si el Tao es anterior o posterior a la naturaleza, también hay mucho que discutir, sobre todo en el Chuang-Tzu. En el Tao Te Ching o en el Lao Tzu queda claro que primero es el Tao y después la naturaleza. En el Chuang-Tzu hay una especie de homologación en los capítulos interiores. Posteriormente, en el capítulo segundo y tercero, parece ser que primero será la naturaleza y después el Tao, pero también eso implica otro video en el canal del filósofo. Vamos a centrarnos en el hecho de que el Tao implica una profunda comunión con la naturaleza y está en constante cambio. Ahora, habría que ser coherente y decir que es el Tao. El problema con decir que es el Tao es que, como apunta en el primer renglón del primer capítulo del Tao Te Ching, es aquel que dice lo que es el Tao no sabe lo que es el Tao, y aquel que no dice que es el Tao sabe lo que es el verdadero Tao. No podemos decir que es el Tao, porque el Tao irrumpe. El Tao es asequible en la experiencia de la existencia. Si nosotros catalogamos qué es el Tao, si nosotros hacemos una serie de definiciones, en ese momento sacrificamos lo que es el Tao, porque se escapa a las definiciones y a las reglamentaciones. Esto también lo tiene el Chuang-Tzu. De hecho, el Chuang-Tzu tendrá mucho cuidado en relativizar y hacer mofa de estas construcciones de definición, de esquematización, de argumentación. En más de una vez, el Chuang-Tzu se erige como este texto subversivo transgresor por lo que estoy diciendo. En más de una ocasión, Confucio queda como un hombre atónito ante la sabiduría del taoísmo. En otras ocasiones, Confucio termina siendo el que enseña. Pero el Chuang-Tzu, como casi toda la tradición taoísta, es una fuerte crítica al confucianismo y a la idea de la estructura única e inamovible. Hay un cuento literalmente chino en el que Confucio llega con Lao Tzu, el maestro taoísta por excelencia, y le pregunta que qué son los ritos. Los ritos para el pensamiento confuciano son muy importantes, porque le dan forma y estructura al mundo. Ahora, no de manera trascendental en el sentido de un más allá. Y aquí, para los kantianos, no quisiera yo entrar en disquisiciones con lo trascendental, lo trascendente. Vamos a usarlo coloquialmente, para hacer honor al taoísmo, que no es sencillo, pero sí es simple. El taoísmo apela siempre a la simpleza. Todo este video que estamos haciendo, todo lo que vamos a analizar y hemos estado analizando hasta el momento, es una pérdida del tiempo para el taoísmo. Es decir, todo aquel que se acerque a este video en el canal del filósofo para saber qué es el Tao o qué es el Chuang-Tzu, va a perder su tiempo. Como tú en ese momento pierdes el tuyo y yo pierdo el mío, porque no estamos hablando de lo que es el Tao, no estamos hablando de la verdadera transmutación de las cosas. Pero bueno, dicho esta advertencia, que no es ninguna exhortación a que apaguen y se vayan a ver otro video, sino al contrario, que les entre esta inquietud jovial por acercarse al Chuang-Tzu y al taoísmo, retomo. Los rituales no son una cuestión de orden trascendental en el confucianismo. De hecho, para Confucio queda muy claro cuando se le preguntan qué hay más allá de la muerte, qué hay después de la muerte. Confucio contesta: si no sabemos ni lo que es la vida, no habría por qué preguntarse lo que hay más allá. Hay que atenerse a lo que hay acá. Lo que no quiere decir que no guardemos los ritos para los ancestros, los cuidados por lo trascendente, pero no por la cuestión de un castigo en el más allá, sino porque tener conciencia de estos rituales genera en la sociedad una armonía, un orden, genera la conciencia de quién está por encima de mí y cuáles son sus responsabilidades para conmigo y viceversa.
Esto lo criticará fuertemente el taoísmo, porque, retomo el cuento, cuando llega Confucio con Lao Tse y le dice, explícame qué son los ritos, en una larga disertación, Lao Tse termina diciendo, los ritos son polvo, y todas las personas a las que se les rinde culto, y todos los que escriben en torno a los ritos, son polvo. Confucio sale, se encuentra con sus discípulos y le dicen, ¿qué te ha dicho el maestro Lao Tse? Y Confucio contesta, al ciervo se le caza con una flecha, al pescado con una red, pero el dragón que vuela ni con una flecha se le puede agarrar. Aduciendo que lo que le ha dicho Lao Tse se le escapa, porque está mucho más allá. Este mucho más allá, no necesariamente en el sentido del taoísmo filosófico, quiere decir un espacio que esté más allá de esta inmanencia. Quiere decir que está más allá del mundo, pero no de la tierra. Esta diferenciación la tocaré más adelante. ¿Qué es lo que está criticando el Chuang-Tzu? Y el Lao Tse y el Liezi y casi toda la tradición taoísta, pero vamos a centrarnos en el Chuang-Tzu. Lo que está criticando es que se crea que la política, la moral, la economía, todo lo que se da por sentado es así de una vez y para siempre, que no se puede mover, que no es susceptible al cambio. Esta es la crítica, por eso es transgresor, por eso es subversivo el Chuang-Tzu. Tengamos en cuenta que la deformidad o la autolaceración en el pensamiento chino, por obra de Confucio, es una situación verdaderamente deleznable. De ahí que cuando los budistas llegan a China con sus cabezas rapadas, el pensamiento chino no lo asimila. ¿Por qué osas tú a cortarte el cabello si tu cuerpo no pertenece a ti, sino a tus padres? Yo no voy a ni inmolarme, mucho menos, no me voy a cortar el cabello, ni mucho menos inmolarme, porque mi cuerpo no me pertenece. De ahí que sea tan grave el linchi del que se hablará en otra ocasión, ¿no? De modo que el cuerpo mutilado o el cuerpo horroroso, la deformidad, tanto estética como social y políticamente hablando, en China en aquel entonces había cierto recelo. Los héroes del Chuang-Tzu son deformes, son mutilados, son gente que no debiera ser tan sabia como resulta serlo, ¿no? En el Chuang-Tzu siempre se da una importancia a la monstruosidad, siempre se da importancia a lo inútil, a lo feo, a lo que socialmente no se considera correcto. ¿Por qué? Porque está en constante cambio y porque además resulta siempre lo contrario. De ahí que el sueño de la mariposa sea tan importante, porque cuando despierta Chuang-Tzu es una duda existencial. ¿Soy o no soy? La respuesta cuasi inmediata es eres y eres y no eres y no eres. ¿Por qué? Porque el constante cambio genera las condiciones de posibilidad para que se esté renovando, generando, degenerando, creando y recreando las cosas. Hay un pasaje precioso en el Chuang-Tzu donde ha muerto su esposa y los discípulos de Chuang-Tzu van a encontrarse con su maestro y se lo encuentran tocando una flauta y los discípulos se choquean porque pues no entienden por qué no está cumpliendo con un luto más ortodoxo. Y cuando le preguntan por qué está tocando una flauta, Chuang-Tzu termina diciendo: ¿por qué habría yo de guardarle un luto sereno, taciturno a mi esposa? En un principio ya no era, después fue y ahora ya no es más, para volver a ser después de otra forma. Entonces no tendría yo por qué angustiarme, ella sigue siendo al tiempo en el que ya no es. Ahora, habría que tener mucho cuidado con estas ideas de ser o no ser, ¿no? Porque las categorías de ser o no ser no son categorías propias del pensamiento chino, más bien habría que aducir haber y no haber. Mi esposa había esposa, ahora no hay esposa, después habrá otra esposa, y no la otra esposa en el sentido de que Chuang-Tzu buscara otra esposa, sino en el sentido de que su misma esposa devendrá en otra cosa. Devendrá en pasto, devendrá en oso, en fin, es toda una cosmología que está unida bajo la dirección del Tao. Si bien hemos dicho que no podemos hablar de lo que es el Tao, es necesario académicamente decir unas palabras. El Tao es esta
constitución de la existencia de la que participan todas las cosas, en donde hay una lucha de contrarios tan famosa que es el yin-yang. El yin-yang, tal vez con un trabajo de edición, si es posible ponerlo en el video, si no, bueno, buscarlo en Google Imágenes. Este yin-yang, esta figura famosísima en donde los contrarios se anudan y se desanudan, pero no son contrarios en un sentido heracliteano, más bien son situaciones que se encuentran y que son en apariencia opuestas, pero que una necesita de la otra, y si una necesita de la otra, entonces también exigen que no necesiten de ellas. Es este juego, no es la clásica idea de el bien contra el mal, no son Siths contra Jedis, ¿no? Al contrario, tampoco es que uno participe del otro, son situaciones que se van dando de manera cíclica, y uno exige el otro y el otro exige lo uno, y así se van dando dentro de los mismos entramados. Entonces, el universo participa del Tao. En el momento en el que Yuanzhou despierta y se da cuenta de esta situación, se da cuenta que hay una serie de construcciones que nos han dicho de lo que es el mundo. Ese es el primer punto. Mundo contra tierra. Para Chuang-Tzu, el mundo es lo que nos han dicho que es la tierra, y la tierra es lo que acontece ahí. Un amanecer, una luna preciosa, no son hermosos, ni son preciosos, ni son bellos. Son, ahí está la luna y ahí está el atardecer. Pero en el momento en el que nosotros hacemos un juicio estético o aplicamos un valor estético al amanecer, al atardecer, al gato, en ese momento estamos creando mundo. Es decir, el mundo es la lectura que nosotros hacemos de la tierra. La tierra acontece ahí y nosotros asimilamos y aprendemos la tierra y la categorizamos, la esquematizamos y generamos el mundo. El sueño de la mariposa, como duda existencial para Chuang-Tzu, o el Yuanzhou, es: una cosa es el mundo y otra cosa es la tierra. La tierra implica el Tao. El mundo es la tergiversación que hemos hecho del Tao. En el momento en el que empezamos a categorizar y empezamos a considerar las cosas fuera de la tierra. Aquí viene otro pensamiento transgresor de Chuang-Tzu, cuando él estaba muy tranquilo pescando y llegan una serie de soldados y ministros porque el emperador ha escuchado que Yuanzhou es un gran filósofo y se lo quiere llevar de consejero al palacio. Entonces Yuanzhou, sentado ahí, recibe a los soldados y les dice, después de escuchar la invitación del emperador: es cierto que el emperador tiene una caparazón de tortuga enorme en medio del palacio. Y los soldados y ministros, muy orgullosos, le dicen que sí. Y Chuang se confronta diciendo: ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que la tortuga preferiría estar ahí en el centro del palacio o arrastrando la cola en el fango? Todos contestan: preferiría estar la tortuga arrastrando la cola en el fango. Pues a mí déjenme arrastrarme en el fango y váyanse. Niega la oportunidad de estar con el emperador, que era una de las grandes visiones del pueblo chino en aquel entonces, en orden a quedarse pescando simplemente, ¿no? Porque la naturaleza de la tortuga es arrastrarse. La tierra de la tortuga es arrastrarse en el fango, no ser un artilugio estético en algún palacio. De modo que para Chuang-Tzu, esta duda existencial de soy o no soy genera entonces las condiciones de posibilidad para una teoría del conocimiento y darse cuenta que el mundo es mundo, la economía, la moral, la política, los estatutos sociales son construcciones de la tierra. El libre fluir como la mariposa es solamente asequible o posible una vez que devenimos en comunicación con el Tao. Ahora, esta diferenciación del sueño y la vigilia no debe entenderse en sentido cartesiano. ¿Por qué? Porque las dos experiencias son importantes. En un momento dado, Descartes, o bueno, yo me imagino que Descartes habrá sentido alguna ansiedad al más puro estilo de Neo en Matrix, de no saber si está despierto o durmiendo, y la necesidad de
despertarse, porque lo despierto es mucho más importante. Esta película, a lo mejor para el público del filósofo más joven, no la tienen tan fresca. A mí me parece todavía un hito cinematográfico, pero será bueno darle una revisión a esta película Matrix de las hermanas Wachowski, en donde los personajes juegan con la idea de estar dormidos o despiertos, y algunos prefieren estar despiertos porque eso es lo real, esa es la realidad, mientras que otros prefieren estar dormidos porque es mucho mejor estar dormido, porque la realidad o lo real, lo que se considera como real, es patético en el sentido de padecerlo. Bueno, Descartes en un momento dado está buscando esta diferenciación, o pareciera que la está buscando. Necesita centrarse en uno o en otro. Para Chuang-Tzu no es necesario, porque tanto uno como otro son reales y verdaderos. Si soy mariposa, pues vuelo como mariposa. Si soy filósofo, pues filósofo como filósofo. Es decir, las dos experiencias son fundamentales. Y en este sentido, Chuang-Tzu reconoce que todos estos entramados del mundo son parte de, es decir, la razón no es un epifenómeno contrario al Tao, como muchas veces se puede entender. Cuando el Tao es asimilado, pareciera que la razón se aleja. Y esto es una lectura muy occidental, en donde cuando nosotros leemos tanto en el Tao Te Ching como en el Chuang-Tzu que la cultura, la política, el ponerle cacumen, como se dijera coloquialmente, a las cosas nos aleja del Tao, se entiende como un antirracionalismo. Y no es que el Chuang-Tzu o el taoísmo sea antirracionalista, lo que pasa es que reconoce cuáles son los modos y maneras de la razón y cómo hace asequible la tierra para convertirla en mundo. De modo que no entiende la razón como un epifenómeno, sino que entiende que la tierra puede ser también cercana a la razón. Lo importante no sería traducirla en mundo. Entonces, para irnos acercando un poco al entramado del sueño de la mariposa, para después a lo mejor un par de preguntas que quieras plantear. Este sueño de la mariposa critica entonces lo social, lo económico, lo político, y al mismo tiempo exhorta a una actitud ética. ¿Cuál es la exhortación ética aquí? Fluir como la mariposa, pero de manera inmanente, trascendente. Es decir, cuando yo atiendo a la inmanencia, cuando yo entiendo a los modos y maneras de cómo acontece la naturaleza, para los que quieran profundizar, la categoría específica es Tzran, cuando yo noto la inmanencia, que las cosas nacen, mueren, se transforman, etcétera, etcétera, genera una conciencia distinta en la que trasciendo el mundo, pero no la tierra. Es decir, la condición de posibilidad para trascender es la conciencia de la inmanencia. Ahora, esta trascendencia no es una cuestión mística o espiritual, aunque hay que decirlo, hay muchos autores disculpen, hay muchos autores que reconocen que sí es una cuestión mística y espiritual en el sentido de un más allá. Personalmente creo que no es así, y puedo plantear varios autores con los que yo puedo soportar esta tesis, pero a lo mejor eso para una segunda parte. El punto aquí es que esta conciencia de la inmanencia genera una trascendencia del mundo, pero no de la tierra. Y en este sentido fluyo. Es la espontaneidad. Cuando hablamos de Tzran, hablamos de naturaleza, pero también hablamos de espontaneidad. La naturaleza es espontánea, surge, deviene, se mueve. Y así es como debe ser el actuar del ser humano. Es la danza espontánea del individuo como lo da la naturaleza. Entonces, la actitud ética en el taoísmo, y en específico en el Chuang-Tzu, no es una serie de reglamentaciones al más puro estilo confuciano o, más aún, al más puro estilo legalista, sino es la exhortación de devenir, de fluir con cada una de las situaciones. Se trata de convertirse de oruga, de gusano, a crisálida, a mariposa, y después acontecer en la muerte. Es decir, la exhortación del Chuang-Tzu es la libertad existencial, que solo se encuentra en la comunicación con el Tao, en la espontaneidad con el Tao.
hay muchísimos más ejemplos maravillosos dentro del Chuanzi. Para terminar esta idea y a recurrir un poco a las preguntas, el Chuanzi no es un texto de análisis puro y duro, sino que el Chuanzi es una serie de poemas, de reflexiones, de cuentos muy extraños, la envidia total de cualquier surrealista, ¿no? Hay situaciones alrevesadas, en la exaltación, como ya he dicho, de lo monstruoso, de lo hórrido y demás. Y no es una obra fácil, pero sí es una obra simple. La exhortación siempre será la simpleza, el acercarse con espontaneidad. Es una obra que se tiene que leer una y otra vez. Y pues bueno, más de alguna vez en los comentarios del filósofo he visto que tengo que ser más específico con las traducciones y dónde las consiguen, lo cual me parece muy propio porque pues claro, el auditorio está ávido por acercarse a esto. Hay dos traducciones importantes en español. Hay más, pero no, a mi parecer no son tan importantes porque son traducciones del francés, el alemán o el inglés al español. Lo mejor siempre será una traducción, lo mejor será leerlo en el idioma original, así que si alguien sabe chino clásico, pues adelante, acercarse al Chuanzi desde el chino clásico. Pero si no, bueno, por lo menos una traducción directa del chino al español. Y estas dos traducciones son la de Iñaki Preciado y Doeta, que es la versión completa, y la de Ferrer, que ya he mencionado al principio, que solamente se centra en los capítulos interiores, es decir, los primeros 7 apartados. El resto los deja afuera. Yo recomendaría para el lector primerizo acercarse a esta última. El modo en el que se expresan las cosas, la poesía, es verdaderamente única. La poesía china es una poesía novedosa siempre para el lector occidental, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta o quisieras que se ahondara en algo más. Sí, pues me generaste algunas ideas que igual podrías tú comentar. Justo en esto que decías de la literatura y la filosofía, a veces establecemos fronteras un tanto artificiales, un tanto arbitrarias, y lo mismo me parece cuando hablamos de pensamiento oriental y pensamiento occidental, porque de repente encuentro unos parangones de lo que tú ibas platicando de esta filosofía, con Borges, con el pensamiento presocrático, claro, etcétera. Sí. ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, creo que este momento del que habla Jaspers de la época axial, ¿no? El momento axial en el que las culturas que han perdurado, o la mayoría de las culturas que han perdurado en nuestros días, tuvieron este florecimiento en esta época donde había pensamiento judío, pensamiento griego, chino, indio. Cuando hablo de indio me refiero a la cuestión de India. El gentilicio es indio, no hindú, porque hubo muchos tipos de pensamiento, hindúes, jainistas, budistas, etcétera, todo es pensamiento indio. En este tenor, claro que hay una coincidencia. Los más avesados dirán que es el momento exacto en el que los aliens llegaron a enseñarnos cosas, ¿no? Pero los más académicos y por lo tanto más aburridos, pues reconocemos que habría que voltear atrás, habría que pasar un tiempo de humanidad para voltear atrás y hacer una reflexión filosófica y hacer una serie de planteamientos. Entonces, claro que sí hay una similitud. Empecemos por la esvástica, ¿no? La esvástica y el arco. Creo que esas son dos situaciones que todas las culturas tuvieron. Todas las culturas, casi todas las culturas, para no ser generalista, tuvieron el arco, ¿no? Y no necesariamente porque tuvieron comunicación con otras culturas. Parece ser que el arco surgió de la existencia, ¿no? del manejo de los instrumentos. Y lo mismo es la esvástica, que claro ha sido tergiversada después de la Segunda Guerra Mundial o a partir de la erección del Tercer Reich, pero vamos,
La esvástica es mucho más antigua, lo tenían los celtas, lo tenían los vikingos, lo tenía el pensamiento chino. El yin yang nace de una esvástica arcaica. El maestro Sleiman lo podrá decir con el Tloquenahuaque. También ahí había cierta idea de la esvástica. No de la esvástica como tal, pero vamos, del principio figurativo, de la estética. ¿Por qué? Porque son los 4 puntos cardinales, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Es decir, son situaciones que están en el momento en el que nosotros somos conciencia de dónde estamos parados. Entonces, sí, yo creo que es, por ejemplo, en algún momento, y esto podríamos hacerlo si me honran una vez más con la participación en el canal del filósofo, hacer una comparación entre Heráclito y el Tao Te Ching, ¿no? El Tao Te Ching y Heráclito, por ahí tengo un ensayo no publicado en el que hago este encuentro en donde cómo Heráclito se presenta y cómo se presenta el Tao Te Ching. Y Heráclito es fuerte en el sentido de la lucha de los contrarios y se encuentran y esta irrupción genera movimiento y el logos, etc. El Tao Te Ching tendrá una parsimonia diferente, ¿no? No es la lucha, sino el encuentro de contrarios que se amalgaman y devienen, etc. Pero ahí están, claro, están los contrarios, está el logos, está el Tao. No son lo mismo, pero podemos encontrar ciertas coincidencias con todo el cuidado del mundo, siempre. Cuando nos acercamos al pensamiento oriental, más como filósofos, cuando nosotros como occidentales, como mexicanos, nos encontramos con el pensamiento oriental, indio, chino, japonés, traemos todo un sesgo atrás. Entonces, hay un autor, Carmelo Elorduy, que traduce el Tao Te Ching, traduce fragmentos del Chuanzi. De hecho, él traduce también el Chuanzi completo, no nada más los capítulos interiores, pero su instrucción era de un sacerdote jesuita. Y es muy interesante leerlo. Carmelo Elorduy es todo un erudito, pero hay momentos en su traducción en el que analoga al Tao con Dios, que analoga la tergiversación del Tao con pecado, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque no son categorías chinas. Y hay una inclinación constante en el filósofo mexicano y europeo a querer occidentalizar China. No sé si el resto, pero estamos hablando de China y es en lo que me estoy especializando. Y hay una fuerte tendencia en querer occidentalizar, en querer convertir este pensamiento en pensamiento categorizado con Europa o México. Entonces, creo que el problema no está en encontrar las coincidencias. El problema no está en hacer estudios comparados, al contrario, es un enriquecimiento maravilloso. El problema estaría en querer poner uno sobre otro o querer a fuerzas meter a uno sobre el otro. Tengo el gran honor de colaborar y ser asesorado por la doctora Flora Botombeja, historiadora y sinóloga eminente en México y en otras partes del mundo. Y cuando me encuentro por primera vez con ella y le hago el planteamiento de la hipótesis de mi tesis, yo aseguro que hay un nihilismo inserto en el pensamiento del Chuanzi. Después de 1 año y medio de trabajo juntos, reconozco que yo estaba haciendo esta arbitrariedad, ¿no? Cayendo en estas negligencias, el querer subsumir el pensamiento chino a una categoría que no tenía nada que ver, ¿no? Es decir, realmente no podemos hablar, y aquí el maestro Sleiman también podrá decir muchísimo cuando regrese de su estadía en Japón, sobre si es nihilista o no el budismo. Ahora yo caigo en cuenta que el taoísmo no es nihilista, pero la primera lectura pareciera que sí, ¿no? Por la puesta en duda de los principios morales, políticos y sociales, el libre fluir, la relativización de todas las cosas. Entonces, pues uno lee esto y dice, ahí está Nietzsche, ahí está Stirner, ahí está Mailander, pues son nihilistas, ¿no? Pero no lo son propiamente. Hay pensadores nihilistas en China, por supuesto que los hay, y son extraordinarios, pero no es el caso ni del Lietzin, ni del Lao Tse, ni del Chuanzi. Entonces,
creo que esa sería la idea principal, ¿no? Hacer estudios comparados, pero siempre tratando de pararse ahí. Nunca se va a poder al 100%, porque pues no somos chinos, no somos indios, japoneses, tailandeses, que vivan la cultura. Como seguramente será muy difícil asimilar el guadalupanismo en Vietnam. Podrán entenderlo y todo, tendrán sus sesgos y habrá algún académico riguroso que se pueda deslindar de todo eso, pero nosotros entendemos porque crecimos, bueno, hablo del grosso de los mexicanos, pues con una idea guadalupana, reconocemos, sabemos, Nican Mopowa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco hago esta analogía. La exhortación sería, o la invitación más que exhortación sería, primero que nada, quitarse el miedo. Quitarse el miedo a acercarse al pensamiento oriental. Quitarse el miedo no es algo intocable, ¿no? Los Yoga Sutras, los Upanishads, el Dhammapada, el Tao Te Ching, el I Ching, por supuesto, son textos muy importantes, sí, pero no son intocables. Uno puede acercarse a ellos, y una vez que se acercó hay que cometer todos los errores de malinterpretación para poderlo asimilar y reasimilar. Y sí, creo que una de las cosas más importantes para terminar y a lo mejor atender a otra pregunta sería este tipo de pensamiento en su simpleza exige muchísimo estudio. No es una cuestión ecléctica ni de concatenación, exige mucho estudio. Hay que acercarse bien y afortunadamente hay textos que lo facultan. En su mayoría, pues sí, son más bien paja, pero sí hay muchos textos que pueden ayudar. En internet hay muchísimo. Entonces, quitarse el miedo, y una vez quitándose el miedo, pues irrumpir fuerte. Pues creo que sería todo. También creo que dejas otra enseñanza, la filosofía occidental, la simpleza, porque a veces pareciera que entre más barroco y más incomprensible, claro, mejor. Claro. Pues no. Claro, sí, no, nada. No necesariamente, por lo menos. Muchas gracias. Un placer enorme, muchas gracias.